No se puede estar legislando con nombre propio, aun cuando sea una organización criminal, como el Tren de Aragua. Hay un proyecto de ley, entiendo yo, ¿no?, que ha presentado Fernando Rospigliosi en las últimas horas para que se declare como grupo terrorista el Tren de Aragua. Y no, tal vez haciendo un símil con lo que ha hecho Estados Unidos en la administración Trump hace tan solo algunas semanas para que este grupo también sea considerado así. La pregunta es qué tanto esto en realidad sirve para que se pueda atacar justamente a este tipo de banda criminal. Está el general PNP Jorge Cárdenas Sanz, exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Cómo está, señor Cárdenas? Bienvenido a Exitosa. Buenas noches, un placer saludarlo y a través de usted a todos su teleaudiencia. Bueno, sabemos que es el Tren de Aragua, ¿no? O sea, en realidad es una banda que está operando a nivel continental, o sea, en toda América Latina está presente, entiendo yo, y también fuera de él. En Norteamérica, por ejemplo, los estadounidenses, al mando de Donald Trump, ya han configurado esta organización criminal como terrorista. El tema es qué tanto esto va a ayudar justamente al combate. Bueno, yo tengo una apreciación diferente a la que en el fondo tiene la iniciativa legislativa que ha presentado Fernando Rospigliosi. No se puede estar legislando con nombre propio, aun cuando sea una organización criminal, como el Tren de Aragua. El delito de terrorismo ya está tipificado por el decreto ley 25475, que es de mayo del año 92, que establece claramente cuándo se comete el delito de terrorismo. Y las circunstancias agravantes se dan cuando pertenece a una organización terrorista, cuando tiene nivel de mando y todo esto en la misma ley. De tal virtud, lo que acá hay es un vacío de la ley que de repente, como decía Rospigliosi, está tratando de llenarlo, pero creo que tendría mejor desenvolvimiento establecer los procedimientos por los cuales el Perú señala oficialmente cuáles son las organizaciones terroristas que operan en su... Porque fíjese usted, hasta el momento, pese a que hemos tenido más de casi 20 años de presencia terrorista, no, hasta el momento no existe, usted no sé si usted haya leído alguna norma que diga las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Tupac Amaru son las organizaciones terroristas perseguidas en el Perú. No existe. Y en algún momento los procedimientos que teníamos cuando la Unión Europea retiró a Tupac Amaru del listado de las organizaciones terroristas, sus abogados empezaron a buscar la forma de sacar a los terroristas de Tupac Amaru porque ya no serían unas organizaciones terroristas. Entonces, lo que acá se necesita es establecer procedimientos para que el Estado peruano, con un informe de la policía, a través de un pronunciamiento del Consejo de Inteligencia Nacional, a través de la Secretaría de Defensa del Estado, que la preside el propio presidente de la República, digan cuáles son las organizaciones terroristas perseguidas en el Perú. Y ahí tendrían facultad para decir las organizaciones terroristas son Sendero Luminoso, son Movadef, son Tupac Amaru, son el Tren de Aragua y, por ejemplo, en estos momentos estamos viendo extrañados y admirados de que habría alguna posibilidad, alguna hipótesis que se está manejando con este incendio en el centro de la ciudad, en el Girón Cangallo, estarían metidos los mexicanos. O sea, habría que sacar una nueva ley para poder perseguir a los mexicanos. Me parece que hay que establecer los procedimientos para que el Estado peruano, formal, oficialmente y de manera técnica y sin excesos, establezca cuáles son las organizaciones terroristas perseguidas. Si se va a poner al Tren de Aragua en esa, se pondrá pues en su momento cuando se tengan los argumentos y las herramientas necesarias para tipificarlo como tal. Pero ¿cuáles serían esos argumentos? Porque en realidad el el delito del terrorismo tiene un componente ideológico, que eso es finalmente lo que configura este delito. No necesariamente, porque si usted lee el artículo segundo del decreto ley 25475, no habla de un componente ideológico ni de un componente político. Si es cierto que en algún momento, cuando se trajo abajo la ley de terrorismo urbano,
a través de una resolución del Tribunal Constitucional y que se dijo que necesariamente tenía que tener un componente ideológico, ese componente ideológico está en la parte segunda, en el artículo tercero de esa ley 25475. Entonces ahí tendríamos que sopesar convenientemente esto, porque para causar terror no se necesita solamente que tenga un componente ideológico. Ahora, el componente ideológico es hasta cierto punto subjetivo, porque yo le voy a preguntar así, y en mi respuesta va como a título de pregunta. En las acciones en las que se pretende quemar, incendiar un aeropuerto, en que se incendia una instalación del Ministerio Público, las instalaciones del Poder Judicial, ¿qué cosa se pretende? ¿Hacer daño a un juez que trabaja ahí o no tiene un componente ideológico para traerse abajo a un gobierno? Entonces, ahí tendríamos que sopesar bien cómo están las cosas. Creo que el Tribunal Constitucional, en esa resolución del año 2003, no ha sido muy minuciosa y muy acuciosa para evaluar este aspecto. Creo que hemos perdido la comunicación con el general Jorge Cárdenas, bastante claro respecto a sus apreciaciones, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que se tienen que empezar a analizar para tratar de dar una mejor lucha al crimen organizado. Sí, lo seguimos escuchando, general. Como le decía, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional es el que en la resolución del año 2003 señala que el terrorismo agravado no tiene el componente ideológico, pero esto no es necesariamente lo que dice la ley, la 25475. Habría que sopesarla, a veces es conveniente verla detenidamente porque más parece que es un error de seres humanos que no aplican la ley como debieran aplicarla. Bueno, y eso genera obviamente una serie de problemas para poder realmente enfrentar a la delincuencia. Ahora, ¿qué se tendría que hacer? Si no es conveniente declarar al Tren de Aragua porque no se puede legislar con nombre propio, ¿qué es lo que tendríamos que buscar para que sí podamos tener una mejor capacidad de acción? Lo que yo le señalaba, debe establecerse una ley que establezca el procedimiento por el cual el Estado peruano, de manera formal, a través de un pronunciamiento de la policía, que tenga que ser evaluado por el Consejo de Inteligencia Nacional, esta a su vez releve al Consejo de Defensa Nacional que preside el propio presidente de la República, señalen oficialmente cuáles son las organizaciones que tienen la característica de ser terroristas y tienen que ser perseguidas. No solamente es esta iniciativa, hay una serie de iniciativas que se van a ir presentando seguramente a lo largo de todo este año, pero la pregunta es cómo acabamos con la delincuencia, señor Cárdenas. Sobre todo porque ya estamos hablando no solamente de crimen nativo propio del Perú, sino de bandas que llegan al país a tomar posesión, a tomar control territorial. Estamos hablando de bandas del Ecuador, de Venezuela, de Colombia, ¿no? Y otras organizaciones que están aquí muy presentes. La mexicana, ¿no? Esta que usted comentaba que podría estar involucrada en este incendio, que es la de las Panteras del Amanecer, que es nueva, yo no la había escuchado. Exitosa. Fíjese, yo vengo sosteniendo en diferentes foros desde hace un buen tiempo que este problema de la inseguridad en nuestro país es estructural y atañe a varios sectores y a todos los poderes del Estado. No, el Ministerio del Interior o la Policía Nacional podrían llegar a una eficiencia al 100% de su gestión y solamente tendrían que estar resolviendo entre el 25 al 30% del problema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver si los fiscales después cumplen con su trabajo, porque los ponen en libertad a los delincuentes, y si de los fiscales corrigieran esto, ¿a qué cárceles los meteríamos? Porque no existen establecimientos penales adecuados. Hoy día tenemos 69 establecimientos penales con una capacidad para 41,000 internos, tenemos 100,000 presos. Entonces esto es algo imposible de hacerse realidad. Si a esto le agregamos que las políticas de Estado son pésimas y están mal agrupadas, el acuerdo nacional ha trabajado mal, los objetivos nacionales no han sido diseñados convenientemente, entonces tenemos que todo está de cabeza, patas arriba, y encima todavía tenemos leyes que son contradictorias, oscuras, y nos han creado una situación de anomia. Así como están las cosas, por muy eficiente que sea la policía, no vamos a resolver el problema, y yo no quiero ser pitonizo del mal,
pero yo veo que las cosas se van a ir agravando este y el próximo año de una manera terrible. La verdad que no le veo alternativa de solución. Si queremos hacer algo, tiene que haber alguien que lidere la seguridad, que tenga la capacidad de ser, tiene que ser un presidente de la República, que lidere convenientemente el problema de la seguridad para poder ponerlo adecuadamente, que reestructure todo el sistema judicial, todos los operadores de justicia, porque no podemos seguir teniendo autoridades que están actuando de una manera irregular, politizadas, y no están preocupándose convenientemente del problema en sí de la seguridad. Han olvidado las cosas que son la razón de existir del sistema de control social, entre ellos la legislación. Simple y sencillamente se han olvidado de que todo el sistema de control existe para proteger a la seguridad, a nuestra sociedad, de las hordas del mal. Y sin embargo hoy día se priorizan los derechos de los delincuentes y de los criminales que atentan contra esa seguridad. Entonces, puesto esto así, no le veo alternativa de solución. Usted me pregunta cuál sería la solución. La solución tiene que ser un adecuado liderazgo y transformación total o una inversión extraordinaria en seguridad, pero con un diagnóstico, porque estamos acostumbrándonos a tomar medidas, a hacer acciones, a planificar sin diagnóstico, y eso simple y sencillamente nos lleva al fracaso. Bien, yo lo resumo muy sencillo. Eso en realidad significaría refundar todo el Estado, ¿no? Partiendo desde cero y buscando mejores mecanismos, que creo que es lo que nos ayudaría en principio. Ahora, eso el tema del liderazgo, bueno, ya ve cómo están las cosas, ¿no? Por cierto, esperemos que proceda la censura contra el señor Santibáñez. No sé si usted está de acuerdo. Yo no sé si la censura contra Santibáñez nos va a traer la solución al problema. No, por el contrario, de repente nos va a meter en un problema mucho más grande. Ahora habría que tener una lectura conveniente. No lo conozco al señor Santibáñez, pero he estado viendo su desenvolvimiento, su desempeño como ministro del Interior, y creo que comparando con los ministros anteriores, no está en el peor de los casos. Ahora, las razones de su censura habría que analizarlas. ¿Responden efectivamente a una fiscalización de su gestión como ministro o responden a otro tipo de intereses para esconder otras cosas que se están dando en el escenario nacional? Habría que analizar muy en detalle. Porque mire, hoy yo he tomado conocimiento, ustedes todos hemos tomado conocimiento que se han allanado sus viviendas, su oficina y todo eso. Y leo por ahí, dicen, y lo han hecho solo fiscales sin la participación de la policía. Eso es totalmente ilegal, inconstitucional. Los fiscales son autoridades que tienen una parte del poder de policía, pero solamente para la administración de leyes y la titularidad de la acción penal. La fuerza pública la ejerce la policía. Yo invitaría que vayan 100 fiscales a intervenir a los barracones o a algún otro sitio, y cuando salgan todos lesionados, ¿podrán hacer su intervención? Eso, por favor, hay que ver cómo lo han manejado de una manera tal en una coyuntura. No sé, la verdad que sería objeto de un análisis mucho más grande. Bien. No estoy queriendo decir que su gestión sea buena, pero si la fundamentación para poder censurarlo va por ese lado, yo no veo que esto constituya una solución para el problema de inseguridad que atañe al Perú. Bien, gracias. Gracias al general PNP Jorge Cárdenas Sanz, exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior. Muy amable, un fuerte abrazo. Igualmente. Bien, bueno, yo sí comparto en cierta manera su opinión, en el sentido de que si no hay pues un liderazgo, nada se va a poder hacer para mejorar las cosas, y en realidad pues tiene que haber un cambio desde el fondo, ¿no? Para poder tener mejores mecanismos de acción frente a los delincuentes, que son a los que mejor les está yendo en este país, porque claro, generan economías ilegales bastante interesantes para ellos, y el resto pues que se joda, ¿no? El tema de la extorsión es una de estas economías ilegales de las que están viviendo día a día, y pues los más afectados somos nosotros, sobre todo las clases más pobres, más vulnerables, ¿no? Que no tienen la posibilidad, por ejemplo, de invertir en seguridad, entonces se ven expuestos en el momento en que deciden emprender, y nadie pues termina por apoyarlos.